Mi nombre es Juan Camilo Cárdenas. Hoy para el tema del gran seminario vamos a hablar de los meningiomas del ala esfenoidal. Para empezar, un poco de generalidades acerca de los meningiomas. Recordar que es el tumor primario más común del sistema nervioso central, que este es originado a partir de las células meningoteliales, puntualmente de las células en tapa aracnoideas, que vamos a hablar un poquito más de esto, de dónde están y cuál es su función principal. Recordar que por definición de la OMS pueden ser tumores, pues en realidad son tumores benignos, pero pueden alcanzar hasta el grado 3 y que se pueden encontrar en cualquier sitio del sistema nervioso central que contenga meninges. Entonces, para hablar un poquito de la epidemiología, como les había comentado, es el tumor más primario. Según la literatura, pueden corresponder entre el 30 y el 40% de los tumores primarios del sistema nervioso central. Y la incidencia aproximada es de entre 5 y 8 casos por cada 100.000 habitantes por año. Tiene una predilección por el sexo femenino, más o menos 2 a 1, y tiene un riesgo aumentado por la edad. La mayoría de los pacientes que van a presentar con esta enfermedad van a ser mayores de 60 años. Y también en su gran mayoría van a ser tumores únicos, siendo solamente aproximadamente el 8% que se van a presentar con tumores múltiples. Y justamente este 8% de tumores múltiples con personas que se presenten menores de 40 años con este tipo de tumores nos hacen prender las alarmas para buscar otro tipo de enfermedades que pueden predisponer a presentarlos, como la neurofibromatosis. Usualmente únicamente el grado 3 puede hacer metástasis, pero puede hacer a pulmón, pleura o distintos órganos. Pero pues esto es bastante raro. Un poco de los factores de riesgo son los que se describen principalmente. Las mujeres posmenopáusicas, las mujeres que recibieron terapia de reemplazo hormonal principalmente, las personas que se exponen a radiación ionizante, ya sea radioterapia o incluso el uso de imágenes diagnósticas también se ha relacionado directamente con el desarrollo de meningiomas, la obesidad, el consumo de tabaco como factores modificables y, como les había mencionado ahora, también la neurofibromatosis. Y con menor asociación se han también descrito factores de riesgo como el trauma previo y la raza afroamericana. El principal factor protector va a ser la lactancia materna mayor de 6 meses. Entonces, para hablar un poquito de la histopatología de esto, como les habían dicho, son las células aracnoideas en tapa, que es como la traducción al español, ¿cierto? Que estas las vamos a encontrar principalmente en la capa de los aracnoides. Acá, en las vellosidades aracnoideas dentro de los senos venosos, como podemos ver acá, van a ser justamente las células que van a estar en el tope de esta vellosidad aracnoidea, que va a ser la que nos va a hacer la comunicación como tal el espacio subaracnoideo con el espacio venoso. Vemos que tiene unos desmosomas que van a hacer unas uniones estrechas para poder controlar el paso del líquido a través de esto. Estas van a ser justamente las células a partir de las cuales se van a crear los meningiomas. Y en la histopatología como tal que se ve en la visión directa por el microscopio se caracteriza por la presencia de cuerpos homomatosos, que son principalmente las calcificaciones, y unas pseudoinclusiones citoplasmáticas, es lo más típico que podemos encontrar. En cuanto a la inmunohistoquímica, las tinciones que van a encontrar va a ser la vimentina, la EMA y la progesterona, por la presencia de los receptores de esta misma hormona en estos tumores. Así como estos otros dos tinciones que son el STTR2 y STTR5. También para comentar un poco acerca de la genética, esta imagen es bastante bonita, ¿cierto? Pero para comentar principalmente esto, que es la alteración genética más común que se va a presentar en prácticamente todos los meningiomas y es el primer paso para el desarrollo de un meningioma, que es la monosomía del cromosoma 22, que como les había comentado ahorita, la relación con la neurofibromatosis tipo 2, recuerden que esto estaba justamente por una monosomía del cromosoma 22Q, por lo tanto esta es la asociación que se presenta entre los dos. Entonces, en cuanto a los tipos de los meningiomas, tenemos 15 tipos y los podemos dividir, como les había comentado, en grado 1, grado 2 y grado 3 de la OMS, siendo la gran mayoría grado 1, como les había dicho, por definición son los tumores benignos. Vemos que el 99% son benignos y tan solo el 1% van a corresponder de alto grado, que van a ser por los subtipos papilar, rhabdoide y anaplásico. Entonces, en cuanto a las imágenes diagnósticas para estos tumores, tenemos que son unas lesiones estaciales, son circunscritos, van a tener una base celular amplia y van a presentar un realce habitual medio de contraste, así como un aumento de las imágenes de perfusión. Van a presentar calcificaciones y característicamente no van a presentar una destrucción ósea, sino que van a causar una hiperostosis por una reacción pues,
valga la redundancia hiperostótica, ¿cierto? Además, podemos presentar edema cerebral en algunos de estos tumores, principalmente los secretores y los angiotosos, así como los tumores de alto grado pueden presentar principalmente el edema cerebral, característico en la imagen. Acá para recordar otra vez la imagen, un meningioma de ala esfenoidal, vemos que en general van a ser isointensos en T1, hiperintensos en el T2 y van a realzar rápidamente con el medio de contraste, mostrando la base amplia dural, como se puede ver acá. Y según el sitio de inserción a la dura, va a ser como tal el nombre que se le da al meningioma, ¿cierto? Acá un resumen de lo que les acabo de decir. Y otra de las señales diagnósticas que podemos usar va a ser la angiografía para ver cuáles son los aportes vasculares que en general van a ser de la circulación extracraneal y van a presentar este signo como en sombrilla, como se ve acá en esta imagen. Entonces, en cuanto al manejo, el manejo principalmente va a ser por la cirugía. Recordemos que son unos tumores benignos, pero que nos va a dictar si vamos a llevar a un paciente a una cirugía para la reducción de un meningioma. Como les dije, son tumores perfectamente benignos, por lo cual se podrían vigilar. Pero lo que nos va a llevar a tomar la decisión va a ser principalmente si presentan síntomas los pacientes, el crecimiento del tumor o en algunos casos puntuales como los meningiomas del tubérculo cerebral por el riesgo de deterioro de la función visual o en las personas jóvenes, por lo que ya sabemos que tienen mayor riesgo de que estos progresen. En cuanto al crecimiento, pues esto es muy ambiguo, ¿cierto? Pero existen unas directrices que nos pueden ayudar a tomar las decisiones, especialmente cuando crecen más de 2 a 5 milímetros por año, cuando crecen más de 1 cc por año, o el 15% del tamaño tumoral. Estos factores nos pueden ayudar a tomar la decisión principalmente. Y así mismo, como había comentado también Santiago en la charla pasada de meningiomas, existen algoritmos como este, que es el CLASS, que nos ayuda a tomar la decisión según diferentes factores, como las comorbilidades del paciente, la localización en donde se encuentra el tumor como tal, la edad, el tamaño y la presencia o no de síntomas, así como si ya recibió cirugía, radioterapia o ha tenido progresión. Según estos factores que presentan los pacientes, nos van a indicar si se favorece o no la cirugía. Pero principalmente también recordar que, como les comenté, son tumores benignos. La piedra angular para el tratamiento de estos va a ser la cirugía, y esto justamente es lo que va a dictar la tasa de recurrencias. Hace pues, muchos años, en el 57, se describió el sistema de clasificación para estratificar la recepción del tumor en los meningiomas, que es la clasificación de Simpson, ¿cierto? Que va de 1 a 5, y esto se va a correlacionar con el porcentaje de recurrencia. Incluso un tiempo después se describió el Simpson 0, que corresponde a la reducción macroscópica completa del tumor con la inserción dural, pero además de esto 2 a 3 centímetros adicionales a donde estaba el meningioma, ¿cierto? Que va a tener menor tasa de recurrencia. Y como les había comentado, según donde sea la inserción del tumor, se va a derivar su nombre, siendo los más comunes los meningiomas de la convexidad, los parasagitales, los del ala esfenoidal y los del hendidura olfatorio, así como los del plano esfenoidal y el tubérculo celular. Listo, ahora como tal, para entrar en materia, los meningiomas de los que vamos a hablar el día de hoy, recordar que son los meningiomas del ala esfenoidal. Para hablar al grosso modo, pues un poco grande de las clasificaciones que existen, se han hecho diferentes a lo largo de los años. Inicialmente se desarrolló la de Cushing y Eisenhardt, que primero lo dividió en 2 grupos en general, en los grupos que van a ser una morfología globoide y los que van a ser en placa. Los que van a ser en placa se van a caracterizar por una infiltración difusa en el tejido óseo circundante con una reacción de hiperostosis, mientras que los que son globoides van a tener una base celular no tan amplia y van a tener una forma, pues como dice su nombre, redondeada. Y este se subclasificó en 3 meningiomas del ala esfenoidal: medial, media y lateral. Medial también se conoce como los clinoideos o profundos, la media se conoce también como los claris y la lateral también se conoce como los terionales. Posteriormente se hizo una clasificación un poco más completa, que consta en 5 aspectos principalmente, desarrollada por Bonal y compañía, y después se complementó con Brodkey y Perrot. El grupo A va a corresponder al mismo que les había comentado previamente, que son los clinoideos, que no se muestra acá. El grupo B y el grupo C van a ser meningiomas que se van a presentar en placa, pero la diferencia es que el grupo C van a ser invasores por la extensión que va a presentar hacia el plano esfenoidal y etmoidal también. El grupo D va a corresponder al mismo grupo que les había comentado ahorita, que son del ala media, y el grupo E van a ser los laterales o terionales, como les había comentado. Posteriormente, además de esto, se subclasificaron los meningiomas de la clinoides.
desarrollado por el doctor Osama Al-Mefti. Él los clasificó en 3 grupos, grupo 1, grupo 2 o grupo 3, según su localización y según la extensión supracelular, principalmente dado por el tamaño, tipo A, B o C, ¿cierto? Acá para ejemplificar un poco mejor los 3 grupos y las relaciones que tiene, el grupo 1 van a ser principalmente los que se encuentran en relación estrecha con la carótida, el grupo 2 va a ser en la porción lateral de la clinoides y el grupo 3 como tal en el canal del óptico. ¿Para qué les digo todo esto? Pues existen diferentes clasificaciones, ¿cierto? A veces un poco complejas y como sabemos en realidad los tumores no se ciñen y no se autolimitan a un grado o una clasificación. En realidad lo que nos intentan decir estas clasificaciones es intentar, pues, valga la redundancia, como estratificarlos o clasificarlos para ver qué tipo de cirugía se les puede ofrecer a estos pacientes y cuál es el riesgo quirúrgico, así como el riesgo de complicaciones que puede presentar. Entonces, además de esas clasificaciones, pues en realidad lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta son las características de los tumores que nos van a ayudar a tomar todas estas decisiones. Entre esas características está el tamaño, la morfología del tumor, si es globoide o en placa, yo les voy a mencionar un poco más de esto porque es tan importante, la extensión de la invasión ósea que tiene el tumor, el compromiso del seno cavernoso, el compromiso de la órbita y las relaciones vasculares que va a tener el tumor. Entonces, para hablar un poco de la anatomía, estos tumores se van a presentar principalmente en la fosa media. Recordemos que la fosa media va a tener unas relaciones, principalmente el borde anterior de esta va a estar dado por el reborde esfenoidal o por el peñasco pues, del esfenoidal, que va a estar dado por el ala menor del esfenoides, justo acá donde se la estoy señalando. El aspecto lateral de la fosa media va a estar dado por el ala mayor del esfenoides, principalmente una porción muy pequeña del ala menor, y la escama del temporal. Mientras que el aspecto posterior va a estar dado por todo el peñasco o el reborde pues, de la porción petrosa del temporal, ¿cierto? En la parte más medial va a seguirse por acá hasta que se llega al ápex petroso y lo vamos a poder dividir la fosa media en 2, una fosa medial y una fosa lateral. La fosa lateral es todo lo que les estaba comentando, ¿cierto? Y siendo la fosa propia como tal, dada principalmente por el ala mayor del esfenoides y por el temporal. Mientras que la porción medial va a estar dada principalmente por el cuerpo del esfenoides. Y acá vamos a encontrar el esfenoidal, posteriormente vamos a encontrar el limbo esfenoidal, el surco quiasmático, el tubérculo cerebral, la silla, pues la silla como tal. Vamos a encontrar las clinoides anteriores, que la clinoide anterior va a ser una extensión del ala menor de los esfenoides que se va a anclar al cuerpo de los esfenoides como tal. Y la porción más posterior va a estar dada por las clinoides posteriores y el dorso celar, ya después para bajar hacia clivos. ¿Cómo podemos dividir entre la parte media y lateral de la fosa media? Principalmente lo podríamos hacer por una línea imaginaria que va a ir desde la clinoides anterior hasta el ápex petroso. A partir de esto, pues de forma arbitraria podríamos decir que estamos en el aspecto medial o lateral de la fosa media. Entonces, para hablar un poquito más y principalmente de la parte medial, lo que les estaba comentando, el plano esfenoidal, el limbo que lo va a separar del surco quiasmático y ya en la parte más posterior del tubérculo cerebral para llegar a la silla como tal, vamos a tener una clinoides anterior que como les dije, va a ser la continuación y el final pues como tal del ala menor del esfenoides para anclarse hacia el cuerpo del esfenoides. ¿Y cómo se va a anclar al cuerpo del esfenoides? Primeramente por 2 estructuras o 2 ramas. Una rama anterior que como podemos ver está en estrecha relación con el canal del óptico porque justamente va a formar el techo del canal del óptico, y una rama posterior que también va a estar en estrecha relación con el canal del óptico porque va a formar el piso del mismo, así como parte de la pared lateral, separándolo de la fisura orbital superior. Esta estructura se llama pues el strut óptico, ¿cierto? Vamos a tener en la mitad de la silla, pues en su parte más anterior, una apófisis clinoide media y ya delimitando su parte más posterior la clinoides posterior y el dorso celar, ¿cierto? Adicional a esto podemos ver, esto ya se lo explico cómo se hace. En otra vista podemos ver ya la fosa media en su pared más anterior, ¿cierto? Todo lo que les había comentado, acá está lo mismo, que se ha hecho y se ve un poco mejor el limbo esfenoidal que ahora no se veía, separando el plano del surco quiasmático, ¿cierto? Acá se ve, como les decía, la pared lateral del canal del óptico, que va a ser el strut óptico o la raíz posterior de la clinoides, como les había mencionado. Y ya podemos ver mucho mejor la relación con la fisura orbitaria superior. La fisura orbitaria superior nos va a separar
el ala menor de los esfenoides del ala mayor de los esfenoides. Va a ser una estructura muy importante por las estructuras vasculonerviosas que van a pasar por acá. Pero además de esto vamos a tener unos agujeros, unos forámenes en la fosa media de vital importancia, además de la fisura orbitaria superior, ¿cierto? Vemos justo inferior a este el foramen redondo separado de la fisura por el estrus maxilar, y recordar su importancia por el paso de la segunda división del trigémino. Y como les había comentado, esa base anterior e inferior de la fosa media está dada principalmente por el ala mayor del esfenoides. Para ver un poquito más acá de esta anatomía, podemos ver la clinoides, acá su relación en aspecto medial con el canal del óptico, el nervio óptico y el ligamento falciforme, que es el que lo va a recubrir. Ya posterior y medial vamos a encontrar la carótida, con su carótida, que pues acá no se puede ver, ¿cierto? Y las estructuras nerviosas dado por el tercer par, y lateral a este vamos a encontrar el trigémino, así como el seno cavernoso por el cual van a transcurrir estos. Si realizamos un retiro de la dura madre a este nivel, podemos ya ver como tal el ligamento falciforme que les comentaba, y recordar que acá también va a ser bastante importante porque va a ser la inserción del tentorio, la clinoides como tal, ¿cierto? Si retiramos el seno cavernoso podremos ver, y parte de la clinoides, como se hizo acá una clinoidectomía parcial, ya podemos ver un poquito mejor las otras estructuras nerviosas. Tengo el tercer par, acá no me creen, pero por acá va el cuarto par, y vemos las divisiones del trigémino, dadas por la oftálmica, la maxilar que va a ir al foramen redondo, como les había comentado, y la mandibular que va a ir hacia el oval, un poco más abajo, ya ahora se los voy a mostrar. Ya si lo vemos en un aspecto lateral, desde lateral hasta medial, vemos acá la clinoidectomía parcial, vemos el óptico, vemos el techo de la órbita y vemos el estudio óptico que sería pues este aproximadamente, ¿cierto? Vemos la carótida que va a estar posterior y medial a este, y ya vemos un poquito mejor las relaciones nerviosas, así como la fisura orbitaria superior, que es por donde van a salir el tercero, el cuarto, el sexto y B1, ¿cierto? Todo eso va a salir por la fisura orbitaria superior. Ya cuando terminamos de quitar la clinoides, vemos mucho mejor el segundo par cómo se mete por el canal del óptico. Vemos acá totalmente abierto la fisura orbitaria superior con la vena oftálmica superior que transcurre también por acá, y vemos todos los pares que van a transcurrir, que van a ser el tercero, el cuarto, el sexto y B1 que se quitó acá para poder mostrar mejor el sexto que no se veía. Y también vemos los dos attachments, o las dos los lugares donde se ancla la carótida, anillos de clinoides, que van a ser los anillos durales proximal y distal. Listo. Para hablar un poquito más de la fisura orbitaria, como les había mencionado ahorita, va a ser la que nos va a dividir como tal el ala menor del esfenoides del ala mayor, ¿cierto? Estos van a ser como sus límites. El límite inferior y medial va a ser el estrus maxilar, que lo va a dividir del foramen redondo mayor, y sus límites mediales van a estar dados principalmente por el estrus óptico, que ya como les había comentado tiene la relación con el canal, y la clinoides como tal. Y recordar también la importancia, pues, porque estamos con estas estructuras vasculonerviosas que van a estar en estrecha relación con el esfenoides, ya como tal lo que entra a la órbita, ¿cierto? Recordar que tenemos el anillo, el ligamento o el tendón anular, o el anillo de Sim, por el cual van a transcurrir las estructuras que vienen desde el canal del óptico, que va a ser el segundo par, y la arteria oftálmica, y también vamos a tener el tercer par, el sexto par, el tercero en sus dos divisiones, superior e inferior, el sexto par, y vamos a tener la división nasociliar de B1. Mientras que las otras dos divisiones, que van a ser el lacrimal y el frontal, perdón, van a pasar, si bien por la fisura orbitaria superior, van a pasar afuera del tendón anular, así como la vena oftálmica superior y el cuarto par. Y finalmente, la división maxilar, que viene del foramen redondo, va a pasar por la fisura orbitaria inferior, así como la vena oftálmica inferior. Acá una imagen que nos muestra básicamente lo mismo, pero la relación también con los músculos extraculares, pero pues dice lo mismo. Bueno, y ya para hablar un poquito más acerca de las relaciones principalmente en la base, en la parte posterior de la fosa media, pues los dos forámenes que nos faltaban principalmente de esta fosa van a ser el foramen oval, que es por donde va a salir la tercera división del trigémino, y el foramen espinoso. El foramen espinoso tiene una importancia pues significativa porque nos va a ayudar a ubicarnos. Recordemos que este va a ser el foramen que va a estar más posterior y lateral en la fosa media. A partir de este van a salir las dos suturas, que son la petroescamosa y la esfenoescamosa, ¿cierto? Dividiendo pues los huesos que componen la fosa media.
Pero además de esto va a ser por donde va a salir la meningia media, que va a ser de vital importancia principalmente en este tipo de tumores, porque en gran mayoría de los casos este va a ser el principal aporte vascular para el meningioma, ¿cierto? Recordar el borde posterior, que va a estar dada como tal por el reborde o el peñasco pues, del temporal, y hay unas estructuras que nos van a ayudar a orientarnos y a ubicar otras estructuras importantes. Esto solo para mencionar un poquito el tubérculo suprameatal y recordar que el meato auditivo interno va a estar en relación directa con él. Posterior a este vamos a encontrar la mini cercota que nos va a marcar por dónde va a pasar el canal semicircular superior, y ya hacia abajo podemos encontrar los dos forámenes que les comentaba, ¿cierto? Principalmente. Bueno, acá está un dibujito que nos muestra básicamente todas las estructuras que les había comentado. Acá se retiró, se hizo un abordaje pues, orbitocigomático, ¿cierto? Se quitó el techo de la pared lateral de la órbita, se quitó todo el ala menor y gran parte del ala mayor de la esfenoide, y podemos ver las estructuras que les comentaba en relación con el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Y acá hay un preparado que nos muestra básicamente lo mismo, ¿cierto? La relación de la carótida con el óptico, el tercer par, el cuarto par, acá está la división oftálmica del quinto, y el sexto se ve por acá atrásito, un poco más pequeño, ¿cierto? Y el quinto se ve con sus tres divisiones, la oftálmica, por acá se ve saliendo la división maxilar, que va a salir por el foramen redondo, y la división mandibular, que va a salir por el foramen oval. Bueno, vamos a hacer la presentación clínica de estos pacientes. Primeramente se van a presentar con exoftalmos cuando existe más que todo compromiso de la órbita a través de, ya sea del ala mayor de los esfenoides o del ala menor de los esfenoides por su infiltración ósea o a través de la fisura orbitaria. Se puede presentar deterioro visual cuando hay compromiso de esta y presentar el síndrome de Foster-Kennedy. Recordar que es una atrofia del nervio óptico ipsilateral con un papilema contralateral dado por el aumento de la presión intracraneal. Pueden presentar diplopía, ya sea por infiltración del seno cavernoso o pueden presentar infiltración a nivel de la órbita, afectando cualquiera de los pares. Y dependiendo de cuál sea también la extensión hacia el lóbulo temporal o frontal, nos pueden presentar alteraciones de la memoria, del afecto, crisis alucinadas o hemiparesia cuando ya compromete como tal, pues cuando es un efecto de más significativo y compromete el pedúnculo cerebral. Entonces, para hablar un poco ya como tal de cada uno, los laterales, recordemos la ubicación que les había dicho, van a estar en estrecha relación con el ala lateral de las esfenoides y como tal con la porción ya del terio, ¿cierto? Por eso se llaman terionales también. Van a realizar esta hiperostosis que va a estar en el ala menor de las esfenoides principalmente, pero vemos que ya también en la pared lateral, o sea en el terion, va a estar comprometido, así como en parte de la órbita. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro lado. Como tal, ya para el abordaje de estas lesiones, recordemos que el posicionamiento ideal va a ser entre 40 y 50 grados, la cabeza girada contralateral hacia donde está la lesión, ¿cierto? Para poder obtener un buen abordaje. En general vamos a poder abordar estas lesiones con un abordaje terional clásico, sin problema. Y la mayoría de estas lesiones del ala lateral o terionales van a realizar una reacción hiperostósica como tal por esta reacción hiperostósica. Entonces, a partir de esta debemos extendernos en la craneotomía y tenemos principalmente tres opciones. Una, podemos hacer un fresado de toda esta región que está hiperostósica y aumentar naturalmente pues unos centímetros para realizar una craneotomía más grande, sabiendo que vamos a necesitar pues una craneoplastia posterior a esto, ¿cierto? La segunda opción que podemos hacer es hacer una craneotomía y la porción que está hiperostósica infiltrada por tumor podemos simplemente resecarla. O la tercera opción existe principalmente en casos en los que no existe un plano de clivaje adecuado entre el tumor, la dura y el hueso como tal por el grado de infiltración del tumor. En estos casos podemos simplemente hacer una craneotomía y hacer la resección del tumor sin quitar ni la dura ni el hueso como tal, sino sacarlo absolutamente todo en bloque. Entonces ya cuando estamos adentro, tenemos que quitar la reacción hiperostósica. Esto usualmente es un hueso más delgado, más friable, por lo que incluso con cureta se podría realizar. En este abordaje como tal sí se realizó una extensión orbitocigomática. Esta es la periórbita, pero como les comenté no siempre es necesario. Así como con cureta se puede terminar de hacer también con guya, dependiendo de cuál sea la extensión ósea del tumor. Y ya cuando hemos terminado de quitar toda la reacción hiperostósica podemos como tal hacer la incisión en la dura para empezar a quitar el tumor. La técnica
En este caso, y lo que describen los autores, es que, pues, digamos, la facilidad de estos tumores como tal es que no se comportan como un meningioma de base craneal, sino que se comportan como un meningioma de la convexidad, básicamente, ¿cierto? Porque al ser tan laterales, va a tener relaciones estrechas con el hueso, podemos llegar a las estructuras vasculares que lo van a nutrir, que como les comenté, principalmente va a ser la meningia media, por lo que una vez tengamos esto asegurado, podemos realizar la disección y la resección del tumor con la técnica que está escrita clásicamente para los meningiomas. Que hay unas imágenes intraoperatorias que vemos ya como tal adentro del valle de Silvio, cómo vamos a presentar el tumor, ¿cierto? Y como tal, para realizar la disección vamos a encontrar los bordes, y en gran parte de los casos, dependiendo de la infiltración y el tamaño de la lesión como tal, vamos a poder hacer una resección en bloque, ayudándonos por una disección aracnoidea sin violar este plano, cuando esto sea posible, pues, ¿cierto? En este caso que se pudo sacar pues todo el tumor. Y ya tal, para hablar de los meningiomas del ala media, vemos su ubicación, no están tan laterales, no están dirigidos hacia la superficie craneal y hacia el anterior, sino pertenecen como tal al ala. Pero en algunos casos estos se pueden extender hacia la órbita, ¿cierto? Comprometiendo el ala de los esfenoides, o sea, la pared lateral de la órbita, y comprimiendo la misma. Vean que en este caso, pues, puntualmente uno puede ver que existe un exophthalmos. Si trazamos una línea perpendicular a través del ojo, vemos que este está mucho más adelante por la infiltración que existe de la órbita y las estructuras óseas. Para estos tumores vamos a hacer una inclinación de aproximadamente 30 grados, porque tenemos que hacer un ángulo de ataque para ir un poco más profundo, ¿cierto? Y para estos particularmente se recomienda, según la decisión del cirujano, hacer un drenaje lumbar para disminuir el edema, la tensión del cerebro, y que se pueda retraer mucho más fácil. Acá, dependiendo del autor, podemos realizar un abordaje terminal clásico o podemos extenderlo a un abordaje orbitocigomático para tener un corredor quirúrgico más amplio, tener un ángulo de ataque diferente y poder abordar estos tumores de mejor forma, ¿cierto? Una vez retiramos esto, tenemos que además terminar de retirar todo el ala de los esfenoides, todo el ala menor principalmente y parte del ala mayor, dependiendo de si existe o no infiltración y compromiso de la fisura orbitaria. Acá se puede hacer de la misma forma, con gubia, se puede hacer con cureta, se puede hacer pues dependiendo de la infiltración, o con fresa, según decida uno. Y dependiendo principalmente de la extensión del tumor y del compromiso de la visión, podríamos o no decidir realizar una clinoidectomía, ¿cierto? Recordemos las relaciones asociadas de la clinoide, y para realizar una clinoidectomía lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el borde anterior del canal del óptico, y vamos a trazar una línea que va a ir desde este hasta el borde más lateral de la fisura orbitaria superior, ¿cierto? Dirigiéndonos hacia lateral y comiendo también hacia el extrudo óptico para poder liberar la clinoides como tal. Este pedazo de clinoides pues ya va a salir volando una vez lo resequemos. Esta clinoidectomía se puede hacer de distintas formas, extraocular o intraocular, o de abordajes híbridos pues, o combinados. Este pues como tal es un abordaje híbrido el que les traigo. Se trazó la línea que les había comentado de forma extradural. Se va a fresar el techo del canal hacia esta dirección, se va a liberar la banda meningoorbitaria y vamos a dejar un cachito pues de la clinoide anterior, ¿cierto? Dejando principalmente la última parte restante, que es el extrudo óptico. Ya después de esto, para evitar la retracción y la posible lesión de las estructuras en relación con la clinoides, que van a ser el nervio óptico, la carótida interna y la arteria oftálmica, vamos a hacer un abordaje ya intradural como tal, en el que vamos a abrir la dura de esta forma con estos 3 cortes, y ya vamos a encontrar lo que habíamos fresado, ¿cierto? Pero ya al estar intradural podemos ver mejor las otras estructuras de anclaje, como los anillos pues, proximal y distal. Vamos a identificar mejor el extrudo, pudiendo fresar ese y liberar la clinoides como tal, retirándola pues ya en bloque este pedacito de clinoides, y pudiendo, 1, manipular mejor, 2, descomprimir el nervio óptico, y 3, asegurar pues la resección del hueso infiltrado por el tumor. Pues una vez hemos terminado esto, ya podemos hacer el abordaje como tal hacia el tumor. Este abordaje va a ser a través del valle silviano. Este tumor, como les comenté, va a ser más profundo, no lo vamos a encontrar apenas abramos el hueso. Entonces se va a hacer un abordaje al valle pues tradicional, ¿cierto? Se va a hacer, recordemos que este siempre va a ser en el aspecto frontal, por la disposición de las venas del valle silviano.
Y una vez encontremos el tumor, la mayor importancia de este va a ser separarlo de las estructuras vasculares, tanto de las venas del valle silviano como de las ramas distales de la cerebral media, principalmente M3. El autor, pues, que les había comentado ahorita, Al-Mefty, lo que dice es que cuando existe compromiso pues, y el tumor rodea la cerebral media y sus ramas, lo que él recomienda es ir desde distal hacia proximal, siguiendo siempre los vasos para cuidarlos muy bien, separarlos siempre en un plano aracnoideo, ¿cierto? Intentar no violar el tumor y pasarse ya sea al cerebro o lesionar alguno de los vasos. Esta es una imagen intraoperatoria en la que vemos ya la dura separada como tal y vemos que esta dura se ve infiltrada por el meningioma, por lo que después se va a tener que retirar, ¿cierto? Cuando abrimos el valle tenemos que disecar muy bien el tumor, que es este de las venitas del valle, ¿cierto? Acá es lo que se está haciendo una disección en bloque, separando por todos lados, siempre ayudándose de cotones para identificar el plano aracnoideo e intentar no violarlo. Y finalmente un poco más profundo nos vamos a encontrar ya como tal con las ramas de la cerebral media, ¿cierto? La vamos a separar cuidadosamente del tumor, lo que nos va a permitir separarlo, pues hacer la reducción del tumor en bloque, que es este como tal, sin lesionar las diferentes estructuras, ¿cierto? Y ya después, en este caso en particular, los autores identificaron que había una infiltración ósea cercana a la clínica del canal, por lo que hice una clenidectomía, frenando un poco el canal también, liberando asimismo el nervio óptico para poder asegurar una resección total, ¿cierto? Y ya finalmente pues se va a poner una plastia de dura madre, porque como les comenté, toda esta dura que está infiltrada pues se debe retirar para lograr una resección completa. Y finalmente, hablaba un poco de los esfenoiditarios. Los esfenoiditarios como tal se pueden considerar parte de meningiomas del ala esfenoidal, pero están caracterizados por el gran compromiso que tienen. Usualmente son meningiomas en placa, que van a comprometer toda la parte ósea del ala esfenoidal, se van a meter hacia la órbita, y estos son los tumores que se van a presentar con exoftalmos, con alteración de los nervios extraoculares, ¿cierto? Perdón, los músculos extraoculares dado por la alteración de los pares, y van a ser justamente los tumores más complejos. Los tumores más complejos, como les había comentado, van a ser cuando existe invasión de la órbita, cuando existe una reacción peréstica muy extensa, o cuando se meten hacia el seno cavernoso, siendo estas las principales razones por las cuales uno no va a poder resecar estos tumores en su totalidad, ¿cierto? Y además de eso, el resecar estos tumores en su totalidad va a conllevar una alta tasa de morbilidad, principalmente alterar el trigémino, hidrocefalia, oftalmoplegia por alteración de alguno de los pares o incluso mortalidad, por lo que no se recomienda y pues en muchos casos no se considera ni que era posible retirar estos tumores en su totalidad. ¿Qué puede hacer uno en estos casos? La ayuda que le queda es la radioterapia principalmente, que es justamente para estos casos, cuando hay residuo tumoral, cuando después de una resección subtotal probablemente hay una progresión tumoral, o cuando son tumores con un componente irresecable. ¿Qué pasa? Cuando evaluamos la radioterapia aplicada para estos y principalmente la sobrevida libre de enfermedad, vemos que cuando se evalúan los tumores de base de cráneo, no del ala como tal, sino estoy hablando de otras localizaciones en base de cráneo, si llevan solo a cirugía y se hace una resección subtotal, la tasa de sobrevida libre de enfermedad es de 60% a los 5 años. Cuando vemos los tumores benignos puntualmente grado 1, grado 2, que se llevan a cirugía y posteriormente se le hace ya sea radioterapia o radiocirugía, la sobrevida es del 80 al 90% a los 10 años. Pero cuando vemos que hay tumores del ala de los esfenoides que llevan a cirugía subtotal y se les lleva a esta tasa disminuye hasta el 69%. ¿Por qué principalmente? Porque estos, los que son irresecables o pues no se puede resecar en su totalidad, usualmente es por compromiso, ya sea de la órbita, de la clinoides o del seno cavernoso. Y al estar en estrecha relación con esto, recordemos que el óptico es muy sensible a la radiación, por lo que no va a permitir dar la radiación de forma adecuada y va a disminuir su efectividad, ¿cierto? Entonces, ya para dar unas conclusiones, recordemos que los meningiomas del ala esfenoidal son una patología frecuente, hasta el 20%. Dependiendo de la ubicación y de la extensión, se pueden comportar de dos formas, como les había dicho. Un meningioma de la convexidad, cuando es un meningioma muy lateral o incluso del ala media, si no existe compromiso ni del seno cavernoso, ni de la fisura orbitaria, ni de la órbita como tal. En estos casos se comporta igual que los meningiomas de la convexidad, simplemente se llega al aporte vascular por la arteria madre y se realiza la disección pues sin mayor problema, pues digamos entre comillas.
Pero cuando existe una invasión, ya sea al seno cavernoso, hacia la órbita, una reacción perióstica muy extensa, se va a comportar como un tumor de base del cráneo por su compleja relación neurovascular que va a impedir una reducción total sin llevar al paciente a una morbilidad significativa. Y los meningiomas esfenorbitarios como tal, recordar que vamos a sopesar esta extensión de la reducción con las complicaciones a las que vamos a llevar al paciente. Y podemos, pues en estos principalmente podemos ayudar a los pacientes haciendo una descompresión del aparato óptico, primero para ayudar con la función visual y segundo para intentar poder hacer una radioterapia con mayor efectividad, porque si liberamos toda la parte del tumor que está en relación con el óptico, no vamos a tener que irradiar el óptico y vamos a poder dar una radioterapia o una radiocirugía más efectiva, así como una mejoría cosmética de la deformidad. Cuando podemos disminuir un poco la invasión ósea y la reacción peróxida que se realiza en el esfenoides y la pared lateral de la órbita, podemos mejorar también los desenlaces cosméticos en estos pacientes que pues corresponden a un gran problema también. Listo, eso sería todo. Buena la revisión, Juan Camilo. Lo único que yo quiero decir, aparentemente es tonto, pero es una cosa importantísima. Hay que usar el microscopio desde el principio porque la cerebral media a veces está pegada y uno sin microscopio piensa que es un vasito cualquiera y resulta que es la media y ahí se tira uno el paciente y la cirugía. Lo digo por experiencia propia y me parece que eso es fundamental. No tengo más, muy bien la revisión. ¿Alguien tiene algún comentario? No, pues, hola. ¿No me escuchan? Sí, adelante. Hola, yo bueno, listo. No, Juan, muy bien. Cuando Juan Camilo me dijo que íbamos a hacer esto, le mandamos unos artículos que vi que revisó de Almefti, revisión de meningioma clinoideo anterior. Y esa yo creo que es la parte más difícil de este tipo de cosas, y es diferenciar cuando es un meningioma, o sea, irse preparado para manejar una carótida o irse solamente para despegar una cerebral media. Eso es una parte como muy importante. Y lo otro es, y ahí nos faltó últimamente, eso es una cosa de hace un año para acá, o un poquito más, se está empezando a utilizar abordajes endoscópicos transorbitarios para los pacientes que tienen meningiomas pequeños del ala esfenoidal, o sea, los terionales, pues. Y eso es una parte que más adelante probablemente va a cobrar fuerza. Vamos a ver qué espacio va a tener en el manejo de estos pacientes. Pero es una parte también interesante para ver. Pero muy bien la revisión, hombre, Emilio. Listo, profe, gracias. No me metí mucho con los clinoideos porque pues es el próximo tema. Entonces, por eso como que no hablé mucho de eso. Juan Camilo, muy bien. Llegué como a la mitad de la charla. No sé si hablaste algo del papel de la embolización, que veo que a veces pues le piden a estos meningiomas embolización prequirúrgica. No, profe, no lo toqué. Como esto en general son más laterales, usualmente pues su aporte viene de la meningia media y pues usualmente uno puede llegar a este, pero no sé qué piense más con respecto a eso. No, mi opinión personal es que pues no hay como un papel claro que haya demostrado beneficios la embolización prequirúrgica de estos meningiomas. Listo, pues por eso lo comento, porque a veces hacemos como más cosas de la cuenta pensando que eso va a aportarle a los pacientes, pero en realidad eso no es así. Entonces, como que ese concepto de que empieza a tomar fuerza de que no, todos los meningiomas hay que embolizarlos, no, eso no es lo que hay que hacer, listo. Entonces, estos meningiomas, por definición, pues están asequibles a la mano del cirujano, su vasculatura, y entonces pues no se benefician de embolización.
dos cositas adicionales o una cosa adicional al microscopio. La irrigación es súper importante para uno encontrar el plano aracnoideo. Entonces, a veces uno se pierde del plano porque la sangre opaca un poco el campo quirúrgico. Entonces, muy importante tener a alguien que esté irrigando constantemente mientras uno va haciendo la disección. Eso es clave y a veces no lo tenemos en cuenta en el proceso quirúrgico y puede marcar la diferencia entre encontrar fácilmente la media o entre uno estar ahí algo complicado. Eso. Todos aman